Hemos llegado a la parte del fósforo. El fósforo es uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre. Fue llamado el cuello de botella de la vida por Isaac Asimov, un científico que se dedicó mucho a la divulgación. Y lo que él dijo es que la vida puede multiplicarse hasta que se acabe todo el fósforo. Después hay un alto inexorable que nada puede evitar. Y también escribió, ¿acaso podamos reemplazar el carbón con energía nuclear, la madera con plásticos, la carne con levaduras y el aislamiento con la amabilidad? Pero no hay sustituto ni reemplazo alguno para el fósforo. ¿Y a qué se refería de este de cuello de botella de la vida? Pues porque si comparamos la cantidad de recursos de fósforo que se encuentra en la parte de la litosfera con la cantidad de fósforo que tenemos disponible para los alimentos, pues este se va disminuyendo considerablemente, porque no es únicamente que exista el fósforo, sino que lo tengamos en una forma química que esté disponible para que lo podamos incluir dentro de nuestro alimento. Y pues ahora vamos a pasar a las alteraciones del ciclo del fósforo. La alteración fundamental del ciclo del fósforo es su aceleración debido a la actividad humana. Los fosfatos son uno de los principales contaminantes en aguas residuales, provocando alteraciones del ciclo del fósforo al incorporar cantidades extras en los ecosistemas. Y aquí este esquema que les estoy mostrando es únicamente de la parte del fósforo que está como en un ciclo del fósforo antropogénico. No vemos aquí otro tipo de fósforo que no sea el producido por los humanos. Entonces, las flechas rojas nos muestran la dirección de los flujos del fósforo y las amarillas el reciclaje, pero vemos producción de fertilizantes, producción agropecuaria, manejos de desechos, procesamiento de alimentos, consumo humano y extracción de fosfato de la roca. Todo eso hecho por los humanos y la cantidad que se va a perder hacia el agua por escorrentía. En comparación pues con esto, ahí hay una parte muy pequeñita que es la reserva de fósforo en el suelo. Ni siquiera estamos llegando a la parte de la litosfera, excepto cuando extraemos al fósforo directamente de él. Si comparan este esquema con el que ustedes vieron del ciclo del fósforo natural, pues aquí ya vemos muchas variaciones y muchos cambios. El fósforo se convierte en contaminante cuando fluye regularmente en las áreas rurales hacia las aguas receptoras como producto de la escorrentía de los campos de cultivo y en las áreas urbanas viaja por los sistemas de drenaje como un componente importante del excremento humano que se descarga de los inodoros. En cualquiera de estos casos, el fósforo puede incrementar excesivamente los niveles locales de los nutrientes, provocando la reproducción rápida de algas en los lagos y ríos donde se concentra, provocando la eutrofización de la que ya hablamos un poquito durante el ciclo del nitrógeno. Y aquí vemos un desarrollo urbano que está a los lados de un río y esas cosas así como verdecitas que se ven en el agua son los procesos de eutrofización y un crecimiento o una floración de cianobacterias. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco más de este proceso de eutrofización. Como vimos en el nitrógeno, bueno, en esta eutrofización es por las grandes cantidades de aporte de los fertilizantes, tanto nitrogenados como fosfatados, hacia las aguas por escorrentía. Y entonces cuando estos se incorporan a las aguas, lo que empieza a haber pues es una descomposición. Y estos compuestos forman una parte química asimilable para los seres vivos. Y cuando entra una gran cantidad de fosfatos y nitratos, entonces las poblaciones de algas y de plantas acuáticas aumentan considerablemente. En este esquema tenemos una comparación entre un ambiente que se consideraría natural y uno eutrofizado.
el eutrofizado, pues por estas cuestiones de el fósforo y el nitrógeno que vienen de los cultivos. Pues obviamente si le estamos dando algo a los cultivos para que crezcan, pero tenemos en el agua también pues plantas o algas que lo utilizan para su desarrollo y lo tienen en gran cantidad, van a empezar a crecer. Y además pues las cianobacterias se van a reproducir mucho más rápido, porque como son organismos pequeñitos y unicelulares, tienen un metabolismo muy rápido. Nos podría parecer muy bien que haya una gran productividad, pero eso no es bueno, porque pues en un ambiente natural tenemos una cantidad menor de algas y de plantas y entonces va a haber un equilibrio entre la cantidad de luz que entra hacia el ambiente y la cantidad de oxígeno que van a tener en el ecosistema. En cambio, si empieza a haber una gran cantidad de plantas en la parte de la superficie, pues esas plantas lo que van a hacer es que se van a quedar con toda la luz que llega. Y entonces, pues se va a producir una gran cantidad de organismos, pero a su vez estos organismos también se van a morir. Y cuando se van al fondo y se mueren, empiezan a descomponerse. Por un lado, el proceso de fotosíntesis va a usar más cantidad de oxígeno. Por la fotosíntesis y respiración de las plantas van a utilizar más cantidad de oxígeno. Y por otra, la descomposición pues también va a ocasionar el uso del oxígeno. Y esto puede ocasionar que en el fondo exista anoxia. Y esta anoxia pues va a hacer que los organismos se mueran. Incluso si pueden ver aquí en este esquema, las bacterias descomponedoras harían su trabajo en un ecosistema natural, mientras que en un ecosistema eutrofizado, pues ni siquiera las bacterias empiezan o tienen la capacidad de hacer su trabajo, porque las bacterias descomponedoras son aerobias. Y entonces los peces se mueren, pero no se descomponen y se empiezan a liberar toxinas. Y va a haber una gran cantidad de desechos que no se van a poder descomponer por la falta de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a ver en la superficie? Pues yo creo que todos hemos visto un ambiente eutrofizado y es que vemos en la partecita de arriba que está lleno como de hilitos de color verde o que tenemos una gran cantidad de plantas como por ejemplo el lirio acuático, o hay otras plantas con que se alimentan también a las aves que les dicen lentejillas. Entonces, eso se ocasiona por la eutrofización. Y pues aquí lo que les estoy mostrando es como este que se le llama bloom algal. Toda la parte de arriba se va a cubrir de algas y eso va a originar que se mueran, se van al fondo, no se empiezan a descomponer, se acaban todo el oxígeno y entonces ocasionan esta anoxia de fondo. Pero esto pues no solamente nos afecta a lugares pequeñitos como los que estamos acostumbrados a ver, sino que si podemos ver aquí hay zonas muy localizadas de anoxia marina. Una de las más importantes y que más ha como llamado la atención a la investigación científica es la que se encuentra en el Golfo de México y ahí la podemos ver muy bien marcada alrededor de Florida. Si vemos, casi todas esas áreas van a estar asociadas a grandes descargas industriales o de agricultura de fosfatos y de nitratos. Y eso va a hacer que en esas partes los organismos del fondo marino no puedan sobrevivir. Y pues aquí les muestro cuál es la cantidad de desechos que vienen de las ciudades, cuántas granjas hay y cómo está esa partecita en color amarillo que serían los lugares de anoxia. Hay algunas noticias a veces amarillistas y que dicen aparecieron una gran cantidad de peces o una gran cantidad de cefalópodos muertos en las playas de Chile y no se sabe por qué. Bueno, pues sí, es por esta cuestión de anoxia. Ahí vemos marcado en una parte, en una zona de Chile y en otra parte de Perú, donde hay estas zonas de anoxia en los fondos marinos. Y entonces, pues con las corrientes marinas, estos gran cantidad de organismos que se mueren en los fondos pueden ir a dar hacia la parte de las playas. Y pues además de eso, los fosfatos también nos pueden estar contaminando el agua. Tenemos del fósforo total que nos entra al agua, una parte
que es soluble, es decir, que va a viajar disuelto en el agua, compuesto por ortofosfatos y polifosfatos, y otra parte, que es sobre todo la parte orgánica, que muy poquita se va a disolver y la mayor parte va a ir en suspensión, va a ir pegada a las partículas de limos y arcillas. Y pues estas aguas residuales, ¿de dónde salen? Pues salen de nuestras casas, salen de las industrias, salen de las escuelas, salen de cualquier lugar que esté generando una actividad humana. Y bueno, finalmente les quería hablar de productos que utilizamos de manera muy común y que son los detergentes. Los detergentes fueron por muchos años fabricados con fosfatos y fue Canadá el primer país que incorporó a su legislación un límite de fosfatos permitidos que tendría que ser de 2.2%. En la actualidad, algunos países prohíben los detergentes con más de 0.5% de fósforo. Sin embargo, pues seguimos teniendo esa presencia de fósforo, aunque sea pequeñito, en los jabones. Y bueno, buscando, encontré, no sé, de estas marcas que les estoy poniendo, únicamente este es un ejemplo, pero esta que está aquí, Powerboy Proactive, esa sí lo venden como si fuera un jabón fosfatado, que tiene un gran poder de limpieza. No tengo idea, la verdad, en qué país se esté comercializando. Yo sé que en México no se comercializa, pero pues también eso es una de las cosas con las que hay que tener cuidado, porque muchas veces tendemos a comprar productos que son muy económicos, pero son muy económicos porque vienen de otro país donde ya no están permitidos, donde la legislación no los permite venderlos y entonces para no quedarse con esa producción lo venden como saldo a países subdesarrollados, pero pues no están pensando que el daño no se hace únicamente en una parte, sino que esto va a ser originado en un sitio, pero se va a extender a nivel mundial.